Buenos días, amados hermanos, me da gusto verlos, amados hermanos y amigos también. Qué bueno que se conectan en estas cápsulas, verdad que son importantes para este tiempo todavía de confinamiento. Han sido tiempos difíciles, pero gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, que aún por medio de este internet, verdad, podemos nosotros darles a conocer las enseñanzas de Jesús. Y vamos a continuar con esta serie del Sermón del Monte. Hoy nos toca ver la lección número 24. Es la lección número 23. La lección número 23, que el tema se llama Jesús y la limosna. Es Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4. Jesús y la limosna, ese es el tema. Y vamos a dar lectura a Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Habíamos visto en el capítulo 5 de este libro de Mateo que Jesús previno a sus discípulos contra las malas interpretaciones que los escribas y fariseos habían hecho de la ley de Dios, al enseñar ellos doctrinas falsas y opiniones corrompidas. Y ahora en este capítulo 6 de Mateo les previene de la hipocresía y la mentalidad mundana, pecados de los que necesitan guardarse quienes profesan ser creyentes o discípulos de Jesús. Primero voy a dar un ejemplo muy claro de lo que es hacer una buena obra, ¿verdad? Sin hipocresía, una obra sincera, y esto lo vemos en un hombre piadoso, temeroso de Dios, de Cornelio. En Hechos, capítulo 10, versículo 1 y 2, nos dice la palabra de Dios de esta manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí vemos que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Eso quiere decir que su adoración estaba bien encaminada. Él reconocía una cierta dependencia de quién es Dios. Y Cornelio, dice la escritura que leímos, hacía muchas limosnas al pueblo. Esto quiere decir que él ayudaba económicamente al pueblo judío y sobre todo a los más pobres del pueblo. La nación de Israel siempre había dado mucha importancia al dar. Dios les había enseñado a través de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento esto de ser misericordiosos. Nosotros hablamos a veces de dar el diezmo o la 10ª parte de lo que ganamos, pero al estudiar la ley de Moisés vemos que en ellos en realidad daban 3/10 partes. Daban para el funcionamiento del gobierno, ya que en aquel entonces era un gobierno teocrático, regido por Dios. Y también daban o pagaban el impuesto del templo, ahí daban otra 10ª parte. Y en tercer lugar también daban un diezmo de todo lo que producían, de todo su fruto, de lo que era su actividad preponderante. Y de modo que Israel había sido un pueblo bastante generoso en cuanto al dar. Aquí vemos, hermanos, que la vida de este Cornelio, que era gentil, no era judío, era una vida que agradaba a Dios. Y por lo tanto Dios, que es justo, le dio una recompensa de recibir en primer lugar la vida eterna, no solo para él, sino para su familia, para su servidumbre y para el pueblo.
Y en Mateo capítulo 6, versículo 1, yo le voy a dar lectura a la Nueva Traducción Viviente. Dice: tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Hay dos cosas aquí que son importantes: el dar limosna o el ayudar al necesitado, que es un gran deber, un deber de aquellos que nos llamamos ser discípulos de Cristo. Y vemos que aquí los judíos llamaban a la bolsa de los pobres la bolsa de justicia. Los judíos llamaban a la bolsa de los pobres la bolsa de justicia. Es cierto que las limosnas no nos hacen merecer el cielo, pero también es cierto que no podemos ir al cielo si no ejercitamos la generosidad. Cristo da aquí, por supuesto, que sus discípulos den limosna y no reconocerá a los suyos, ¿verdad?, cuando no lo hagan así. En segundo lugar, la benevolencia es un deber que tiene gran recompensa, la cual se pierde si se hace con hipocresía. Por eso Jesús les advierte y les amonesta a sus discípulos que no lo hagan de esta manera, sino que lo hagan de una manera sincera. Pero quien es generoso será recompensado con riquezas eternas en la resurrección de los justos. En realidad, las riquezas que se comparten forman la única riqueza que no se pierde jamás. ¿Cuál es entonces la conducta de los hipócritas en relación con este deber? Ellos practicaban la ayuda al pobre, pero no lo hacían por obediencia a Dios ni por amor a los hombres, sino por orgullo, por su vanagloria. No lo hacían por compasión, sino meramente por un exhibicionismo. Por tanto, escogían las sinagogas y las amplias avenidas para hacerlo, ya que allí era donde mayor número de gente podía observarlos. Las acciones misericordiosas de los hombres deben llevarse a cabo para glorificar al Padre, no para ganarse el aplauso de las personas, como hoy en día en muchas iglesias vemos que así lo hacen. Jesús está diciendo: si todo lo que te propones es conseguir las recompensas del mundo para que te aplaudan, no cabe duda de que las conseguirás porque te aplaudirán, pero no debes esperar las recompensas que solo Dios te puede dar. Y sería un tipo de recompensa temporal y dejarías entonces escapar la recompensa de la eternidad. Cuando Jesús hablaba de recompensas, no estaba pensando en recompensas materiales. No era la prosperidad material lo que Jesús prometía a sus seguidores. De hecho, les prometía pruebas, les prometía tribulaciones, que iban a pasar por muchos sufrimientos, por persecuciones y aún la misma muerte. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Roma y les dice, ahí en Romanos 8:35, ¿verdad?, hasta el 39, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La segunda recompensa de la que Dios promete a través de Jesús, de la vida cristiana, es aún más trabajo. Todavía tenemos mucho que hacer y pareciera una paradoja la recompensa, porque hay que trabajar más, hay que descansar menos, hay que tal vez tener un poco menos de comodidad, porque esto nos trae más horas de trabajo, es demandante, el esfuerzo es más intenso. Y esto lo podemos ver en la parábola, lo vemos en la parábola de los talentos, acerca de las recompensas de los servidores fieles, que fue una responsabilidad todavía mayor. Vayamos a Mateo capítulo 25, versículo 14. Nos dice la escritura, 14 y 15 de este Mateo 25, dice que porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5
talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y cuando regresó, este señor llamó a sus siervos para pedirles cuentas, y al que le había dado 5 talentos, ¿verdad?, llegó y le dijo: Señor, 5 talentos me diste o me entregaste, y aquí tienes, has ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Luego llegó al que le había dado 2 talentos, y le dijo este hombre a su señor: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y su señor le respondió y le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Nosotros sabemos que cuando un maestro tiene un estudiante realmente brillante y capaz, no le exime de trabajo, sino le da más trabajo, porque sabe que tiene esa capacidad para poder realizar más. Vayamos ahora a Mateo capítulo 6, versículo 2. En la versión, ¿verdad?, en la traducción viviente, dice de la siguiente manera: cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Y en el contexto que leímos, habla Jesús exactamente de las limosnas. Y la palabra limosna es una palabra relacionada con la misericordia, con la piedad. Quiere decir que una persona que da limosnas es una persona misericordiosa, generosa, que ejercita la piedad y hace beneficio al prójimo que está necesitado. El reproche que Cristo les hace a estos escribas y a estos fariseos es muy notable, porque no solamente querían ser vistos, sino también ser alabados. Jesús les dice: de cierto, os digo que ya están recibiendo su recompensa. Y esta era una recompensa que recibían de la gente, pero no la recompensa que Dios promete a los que practican el bien. Esa es una recompensa pequeña y pasajera, sin que les quede nada para la otra vida. Tienen ya todo lo que buscaban aquí en la tierra: ser aplaudidos, ser ovacionados, como indica el verbo del original, un recibo que habían recibido por la suma total, por lo que ya no recibirían la recompensa eterna que Dios les daría. Y hay razones para dar. Veamos ahora algunas de estas razones que hay detrás del acto de dar. Puede que una persona dé solamente por sentirse o con un sentimiento del deber, porque cree que los pobres están en el mundo para que pueda él cumplir con esa misión, ¿verdad?, de adquirir así esos méritos a los ojos de Dios. Hay otra segunda razón del hombre que da, que puede que dé por razones de prestigio, para recibir la gloria de dar, y si no le dan las gracias, entonces no se le reconoce, y entonces él se da por ofendido. Y lo vemos en Proverbios capítulo 20, versículo 6, dice que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Dios, que conoce lo más íntimo del corazón, sabe las intenciones del corazón y cómo lo estamos dando, si lo estamos dando en ese corazón limpio y perfecto que Él quiere que tengamos, y no como esos hipócritas fariseos.
Pablo escribió a sus amigos en Corinto y en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nuestro dar no debe ser nunca conozco y con el sentimiento del deber, y menos debemos hacerlo para ensalzar nuestra gloria y prestigio entre la gente. Debe de ser el instinto de un corazón fraternal, compasivo. Debemos de dar a otros como Jesucristo se nos ha dado a sí mismo a nosotros. Jesús nos lleva a hacer la pregunta: ¿cuál es la motivación que nos lleva a ayudar al prójimo? ¿Acaso estamos buscando hacernos buena fama delante de los hombres? ¿O deseamos ayudar al necesitado compartiendo lo que Dios nos ha dado? Sigamos estudiando en Mateo 6:3. En la Nueva Traducción Viviente dice el 3 y el 4: pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Una verdadera obra de justicia, misericordiosa y benevolente, se hace en privado. Desde el tiempo de los patriarcas ya se practicaba la misericordia o la benevolencia o la ayuda al necesitado. Recordamos al justo Job. Él era caritativo, era un hombre temeroso, misericordioso para con la gente. En Job capítulo 29 versículos 11 y 12 nos dice, y el 13, nos dice la Escritura, que los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Job, hermanos, hacía esto sin ningún interés, pero esas personas a quienes les había hecho bien no podían callar. Es como cuando Jesús sanaba a los enfermos, ¿verdad? Él lo hacía por compasión, veía su sufrimiento. Sin embargo, la gente no se podía callar, y él, por más de que les decía que no les dijeran a nadie, ellos hablaban de la misericordia que habían recibido de parte de Jesús. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando decimos: yo sí voy a visitar a los presos, yo oro mucho por los enfermos, yo cuando visito a mis hermanos en Cristo les llevo una fruta, les llevo un dinero. Cuidado, hermanos, porque esto es pecado y esto no agradará a Dios. Tú recibirás la recompensa solo aquí, como lo dice la Escritura que estamos estudiando. Recordemos que en el Antiguo Testamento se nos exhorta a dar también. En Deuteronomio capítulo 15 versículo 10-11 nos dice la Escritura: sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Esta ley, ¿verdad?, que es la ley de Moisés, se la está dando al pueblo de Israel, y hoy también Dios nos las da a nosotros, para que no seamos mezquinos, y cuando veamos a un menesteroso que de veras lo necesite, abramos nuestra mano a él. Debemos compartir, debemos ayudar a la gente, ¿verdad?, sin recibir nada a cambio, sin hacerlo de esta manera. Hay hombres multimillonarios, ¿verdad?, que hicieron mucho dinero de sus negocios y que no se llevaron nada. Hoy en día han muerto muchas personas con mucho dinero y no se llevaron nada. Podríamos decir como Job, ¿verdad?, cuando dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jesucristo, hermanos, les ordenó a sus discípulos que hicieran obras de ayudar al necesitado, pero sin tocar trompeta, esto es, sin que nadie se dé cuenta. Jesús quiere que ayudemos, pero no que seamos como esos fariseos hipócritas. Y cuando un seguidor de Cristo da limosna, debe de hacerlo en secreto. Debería ser tan en secreto que Jesús lo dijo a sus discípulos: que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Jesús usa aquí esta figura
del lenguaje para mostrarnos que nuestra ayuda al necesitado debería ser por agradar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos y no para que seamos vistos. Y dar limosna con la mano derecha es una expresión que nos dice un proverbio: largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Es la mano del honor, del poder y de la protección. Que no se entere la mano izquierda, no de tu mano, lo que hace tu mano derecha. Y precisamente en el judaísmo insistía en guardar el secreto en los actos de caridad, para no avergonzar al pobre. Debería ser algo tan secreto que nosotros mismos olvidásemos que habíamos ayudado a una persona cuando nos encontrásemos con ella. De esta manera, las palabras de Jesús quieren decir que cuando hagamos una obra de benevolencia, no tengamos la autocomplacencia, que es algo así como la adoración de nuestra propia sombra, es una de las más fuertes ramas del árbol del orgullo. En cambio, vemos que los que han olvidado sus obras buenas son honrados por el mismo Señor cuando dijeron: ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? Así es como debemos actuar. ¿Cuál es la promesa que se hace a quienes hacen una ayuda al pobre con sinceridad y humildad? Para que tu limosna, dice, quede en secreto, y tu Padre que ve en oculto te lo recompensará en público. Este es un gran consuelo para el creyente que es sincero, que sabe que Dios lo ve todo y que Él mismo declara que Él recibirá su recompensa. Y no solo será Dios el que recompensa, sino que también será la recompensa que será un galardón sobremanera grande. Él te recompensará como quien es tu Padre, no como el amo que le da al criado lo justo y nada más, sino como el Padre que da abundantemente, generosamente y sin restricción al Hijo que le sirve. Si la obra no ha sido en público, el galardón lo será, y eso es mucho mejor. En Jeremías 17:10 nos dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios es omnisciente, Él lo ve todo, y tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos motiva desde lo más profundo de nuestro corazón? Por eso oremos a Dios y pidémosle que Él siga trabajando en nuestros pensamientos y en todo nuestro ser. Oremos. Padre, ayúdanos a cuidar nuestro corazón del exhibicionismo religioso, porque nada hay oculto que tú no puedas ver. No queremos ser amonestados por ti, queremos ser hombres y mujeres obedientes a tu palabra, siendo generosos, sabiendo que tú traerás toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero ayúdanos a hacerlo con un corazón que te dé honra, con un corazón limpio que sea para la alabanza de la gloria tuya. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues me dio gusto que hayan estado acompañándome a través de esta cápsula. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga y los guarde. Cuídense mucho.